Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, ya viernes 17 de enero. Y el día viene con menos frío, con heladas menos intensas y se recuperan las máximas. Y con el asunto de Gaza como tema clave en materia internacional. Bueno, ahí estamos muy pendientes del alto el fuego, muy pendientes de las últimas negociaciones. Aún quedan algunos cabos sueltos en este proceso tan arduo, tan diferente, tan difícil. Anthony Blinken desde Estados Unidos ha pedido calma. Los ataques siguen y las informaciones que llegan hablan de nuevas demoras, pero ponen fecha para el domingo. Se espera la liberación de los primeros rehenes domingo, lunes a lo más tardar. Veremos, a ver si lo conseguimos. Aquí en casa, el turismo es el principal responsable de más de una cuarta parte del crecimiento de la economía española, una cuarta parte del crecimiento del PIB. Supera los 200.000 millones de euros de PIB con la demanda extranjera como principal motor. Ojo porque también se está creando empleo, ojo porque la temporalidad se ha reducido al 7,8%. Hay algunos retos por delante. Uno de ellos es gestionar los mayores flujos de turistas a nuestros destinos y atraer más turistas. Hay una reclamación por parte del sector con el foco puesto en los pisos turísticos. Piden que se comercialice solo lo regulado y lo legal en las plataformas digitales y también hay puntos de mejora. Por ejemplo, me llama la atención el descenso de la inversión hotelera. El descenso es del 22% en 2024 frente a 2023. Vamos a buscar los motivos hoy en la entrevista Capital a las 8:15, enseguida en unos minutos con Exceltur. En la bolsa, las tecnológicas frenan el júbilo del mercado. En Reino Unido, fusión entre dos mineras, Rio Tinto y Glencore. Están estudiando esa alianza. La verdad es que la industria minera se ha visto sacudida por una ola de acuerdos en los últimos años, impulsada en gran medida por la carrera para dominar el mercado del cobre, un metal clave para avanzar en la descarbonización de las redes eléctricas y también del transporte. Y todos muy pendientes de los bancos centrales. Hay un run en el parqué que apunta a que la Fed podría no bajar tipos de interés o incluso subirlos, porque la inflación está enquistada y porque el mercado laboral ha demostrado aquí en Estados Unidos ser una auténtica máquina de generar empleo en cualquier circunstancia. Hay dos cositas más. Una, Yolanda Díaz se ha mostrado especialmente optimista con la reducción de la jornada laboral, anuncia el fin de su guerra con el ministro Carlos Cuerpo, se va a reducir la jornada laboral en media hora al día, dice la ministra que se va a tramitar con carácter inmediato y mientras la COE sigue en contra de esta propuesta. Y ojo, hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que señala que la productividad en España se aleja un 21% de la productividad de los países ricos. La productividad de los trabajadores españoles ha crecido un 9% en lo que va de siglo y para que se haga una idea, la productividad media de los países desarrollados ha crecido en lo que va de siglo un 30%. De ahí esa diferencia tan abultada de doble dígito. Tremendo. Otra cosita, se cumplen 80 días de la Dana y se da un nuevo paso para recuperar la normalidad. Hoy el gobierno valenciano iniciará la desescalada de la emergencia. Hay 163 municipios que van a dejar de estar en situación de emergencia y hoy conoceremos el informe que nos dirá el alcance económico de la Dana. No será inferior a los 4.000 millones de euros. Y me voy a quedar con un adiós, el adiós a David Lynch a los 78 años, el director de El hombre elefante, de Terciopelo azul o de Twin Peaks, aquella serie que nos dejó pegados a la pantalla del televisor durante meses preguntándonos quién mató a Laura Parker. Pues bueno, ha fallecido, nos ha dejado. Qué recuerdos, ¿verdad? Bueno, que es viernes, ¿vamos a por él? Claro que sí, gracias, bienvenidos. Titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales. La economía china crece un 5% en 2024. Eso supone una ralentización frente al avance del 5,2% del PIB chino registrado un año antes. A pesar de ello, la cifra cumple con el objetivo oficial que se habían marcado las autoridades del país a principios del año pasado, que contemplaba un repunte de en torno a un 5%. En el último trimestre de 2024, la economía china creció un 5,4%, superando las expectativas del mercado a medida que han ido entrando en vigor las medidas de estímulo del gobierno chino. Ignacio Baquiano, del Everest Shares. Sí, con esas cifras de 5,4% sorprendía un poco al alza lo que se había estimado. Se ha notado el estímulo que hicieron en septiembre y octubre, pero todavía acusan el problema que tienen el sector inmobiliario con la bajada de precios y también un poco de quejarse de su consumo interno. Sí daban buenas cifras de inversión y de exportaciones, pero la economía china y el gobierno chino está francamente preocupado con la toma de posesión de Donald Trump y la política de aranceles que pueda implementar. Por tanto, yo creo que han sido como cautos o van a ser cautos en cuanto a sus previsiones de cara a este año. El Fondo Monetario Internacional presenta su informe de perspectivas económicas. En su anterior, publicado en octubre, el organismo reducía al 3,2% su estimación de crecimiento para la economía global este año y situaba a España como la gran economía avanzada que más iba a crecer este ejercicio. Precisamente este jueves la IREF mejoraba 4 décimas su previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,5%, Funcas la mejora 3 décimas hasta el 2,4%. La Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat publica esta mañana el dato de IPC de la eurozona de diciembre, que según el adelantado habría subido 2 décimas hasta el 2,4% debido al encarecimiento de la energía. Muy pendiente de ese dato va a estar el Banco Central Europeo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, ve más recortes de tipos este año si la inflación disminuye como se espera. Si seguimos obteniendo cifras como estas, es razonable pensar que posiblemente se produzcan recortes de tipos en el primer semestre. Las bolsas se disponen a cerrar una semana marcada por cifras de inflación y resultados empresariales. Y también por el buen comportamiento del sector del lujo tras esas cuentas que conocíamos ayer de la firma suiza Rich Monelli. IBEX 35 abre hoy desde los 11.840 puntos y hasta ahora los futuros anticipan una apertura alcista en Europa. Avances para el futuro del DAX del 0,26%, un 0,2% arriba el futuro del Eurostock 50. Suben también en ese mismo porcentaje los futuros en Estados Unidos y en las bolsas asiáticas tenemos avances moderados para la bolsa de Shanghái del 0,2% tras ese dato de PIB en China. Sube también un 0,17% el Hansen de Hong Kong. En negativo el Nikkei de Tokio se deja un 0,4%. Protagonismo allí en Japón para Nintendo, que ha bajado un 4,5% en bolsa tras no convencer al mercado con su nueva consola Switch 2. Atentos al sector minero porque Glencore y Rio Tinto estarían estudiando su fusión. Según fuentes del sector, ambas compañías habrían mantenido conversaciones sobre un posible acuerdo que sería el mayor de la historia de la industria minera. La unión entre Glencore y Rio Tinto podría crear un gigante que superaría al líder del sector, BHP Group. Carles Puigdemont se reúne hoy con la cúpula de su partido en Bruselas para decidir si sigue dando su apoyo al gobierno. Encuentro que va a tener lugar después de que la mesa del Congreso decidiera ayer volver a aplazar su decisión sobre la moción de confianza a Pedro Sánchez planteada por Junts. Más cosas. Feijóo se verá hoy en Berlín con los presidentes europeos del Partido Popular. Un encuentro en el que van a abordar asuntos como la vivienda o la reforma de la justicia, reunión que va a tener lugar en Alemania, en la sede de la Unión Cristiano-Demócrata, y en ella se van a abordar también la competitividad europea en medio de la competencia china y la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump. Ayer, el que será su nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometía en su examen ante el Senado menos inflación y más sanciones a Rusia. Creo que la inflación estará mucho más cerca del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Y creo que lo que hemos visto en los últimos años es que las 2/5 partes de renta más bajas tienen una cesta de bienes y servicios muy diferente. Así que hay dos maneras de reducir los costes o de aumentar los salarios reales. Espero que podamos hacer ambas cosas. El gobierno de Israel votará este viernes el acuerdo de alto el fuego con Hamás. Una tregua que comenzará a implementarse este domingo 19 de enero y es noticia de última hora que Israel confirma ese pacto para un alto el fuego en la franja de Gaza, a pesar de esa crisis de última hora que había provocado Hamás, según denunciaba el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. David Menser es portavoz del gobierno de Israel.
Hasta que el acuerdo se finalice de nuevo con esta organización yihadista, que no es precisamente famosa por cumplir acuerdos, y estando en Oriente Medio, donde hasta el último minuto la gente intenta conseguir el mejor trato para ellos mismos, este acuerdo no puede ser llevado al gabinete de Israel. El primer ministro de Francia, François Bayrou, y los agentes sociales inician el proceso de revisión de la reforma de las pensiones de 2023. Una de las medidas estrella del segundo mandato de Macron, pero que el actual gobierno ve necesario abordar para garantizar la estabilidad política y económica. Del resultado de esas negociaciones con los agentes sociales y también con el resto de partidos sobre este asunto puede depender el equilibrio parlamentario del Ejecutivo galo. La moción de censura que presentan no será aprobada y creo que hay otro camino a seguir. Apenas después de mucho trabajo, discusiones, negociaciones, donde cada uno aportó lo que creía. Eran palabras ayer del primer ministro de Francia antes de que fracasara la moción de censura gracias al voto de los socialistas y el partido de Le Pen. Y el exgobernador del Banco de Canadá, Mark Carney, anuncia su candidatura para convertirse en el primer ministro del país. En sustitución de Justin Trudeau, que anunciaba su dimisión en diciembre. Estoy aquí para pedirle su apoyo. Estoy aquí para ganarme su confianza para dirigir esta lucha. Regreso a Edmonton para declarar mi candidatura a líder del Partido Liberal y a ser primer ministro de Canadá. Carney, de 59 años, que también fue gobernador del Banco de Inglaterra, es el primero de los candidatos que hace pública su decisión de liderar el Partido Liberal y convertirse en primer ministro de Canadá. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, 8 y 14 minutos de la mañana. Me acompaña Manuel Romera. ¿Cómo lo llevas, Romera? Buenos días. ¿Estás a dieta, me has dicho?
Estoy, bueno, no sé si a dieta, pero vamos, intentando. Estás cerrando boquita. Estoy tomando manzanas. Ay, manzanitas. Ay. Por la mañana, en vez de no se bocadillo. te habrá quitado el humor, ¿no? Ni la fuerza, ni la energía. No, ya sabes que a mí eso va muy dentro, no es cuestión de dieta. Pues nada, vivan las manzanas. Me acompaña José Ramón Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien. Sí. Los viernes se ve todo color de rosa. Sí, es verdad. Se ve de otra manera, ¿no? Sí. Yo ya estoy pensando en el siestín. Voy a abusar este fin de semana un poco del siestín. Lo voy a practicar, ¿no? Hay que ponerse nuevos retos, nuevas metas para comenzar el año, pues a ello voy. Y David Enche, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Madrugador. Pues hoy no, hoy se me ha pegado las sábanas porque ayer tuve una cena y me acosté un poquito tarde y esta mañana me ha costado un poco. La perra ha venido a la cama, me estaba dando lametazos en la cara como diciendo, oye, venga arriba. No será una excusa para decirme que no has encontrado buena noticia. Te encuentro una rápido, no te preocupes. Vale, o sea, vas a hacer una chapucilla. Absolutamente. Vale, muy bien. Bueno, vamos con el tema, o uno de los grandes temas del día. Ayer se presentaron datos del sector turístico en España. El sector es el responsable de más de una cuarta parte del crecimiento de la economía española. Para que lo pongan ustedes en perspectiva, estamos hablando del motor, de la palanca de nuestro crecimiento. Hay que cuidarlo y hay que hacer que genere pues actividad, empleo y riqueza. Me acompaña Óscar Perelli, que es vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Óscar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muy buenos datos los del año pasado. Pues sí, la verdad es que, bueno, después de los años de pandemia, que como bien saben fueron desastrosos, la capacidad de recuperación del sector turístico, de la demanda, pues ha sido muy intensa y la gente está prefiriendo en general pues viajar a satisfacer otros gastos de consumos o de servicios. Y además hay un comportamiento también que a España le beneficia mucho, muchas veces no se habla, que es pues las reuniones de congresos, conferencias, etcétera, y el conjunto de todo eso ha hecho que este año 2024 que cerramos pues haya tenido un crecimiento muy intenso sobre un año 2023 que había sido bueno, la verdad. Usted ayer daba una rueda de prensa presentando los principales números y hablaba de los diferentes retos a los que se enfrenta el sector y decía que uno de ellos es gestionar los flujos mayores de turistas en nuestro país, en nuestros destinos y atraer todavía más turistas. ¿A qué se refiere con gestionar? ¿Qué se puede hacer para gestionar bien esos millones de turistas que vienen a España y los más que deben venir? Bueno, es verdad que 2024, dentro de que ha sido un excelente año turístico desde el punto de vista de los ingresos, de las ventas, incluso del aumento de los resultados empresariales, ha habido episodios de contestación ciudadana turismo que el sector no puede ser ajeno y que tiene que trabajar, ¿no? Y nosotros hacíamos ese llamamiento a gestionar mejor el turismo y a intentar avanzar hacia un turismo mejor, porque pensamos que el 2025 todo apunta a que va a volver a crecer el turismo y lo que no queremos es que se vuelvan a producir esos episodios, ¿no? Esto significa un cambio de paradigma en la manera en que sobre todo las políticas públicas han tratado al turismo, primero porque no ha sido especialmente un sector prioritario en la toma de decisiones políticas y segundo porque ese interés político se ha centrado normalmente en la mera atracción de más gente con políticas de promoción o marketing genéricas y ahora hay que cambiar la manera de hacer las cosas y centrarse en lo que es la gestión de los turistas en el destino y eso significa pues que las políticas urbanísticas, en las políticas de movilidad, de seguridad o las políticas de gestión de elementos tan relevantes como la limpieza o la recogida de residuos pues tiene que estar presente que ahí hay un sector que incide en la vida de las personas, que es el turismo. También se refirió al tema de los pisos turísticos y insistió, pisos turísticos sí, pero todo bajo la legalidad, ¿no? Y ahí el gobierno y las administraciones tienen mucho que hacer para que regular y que esté lo necesario, lo legal, lo que esté bajo la norma. Sí, bueno, esto parece una obviedad, ¿no? En el debate en el que estamos, porque realmente en Exceltur la primera llamada a cautela sobre este fenómeno la hicimos en 2015 y estamos en 2025 reclamando pues esa cierta, el sentido común, ¿no? Que al final se
se comercialice lo legal. Dos cosas respecto a esto muy importantes. Bueno, el fenómeno ha crecido muchísimo en 2024, de hecho las plazas han vuelto a subir un 17,5% en el conjunto de España. En muchas ciudades, que nosotros lo presentábamos en el informe, ya hay más plazas en viviendas turísticas que en hoteles. De hecho, en los últimos 10 años a esas ciudades, en su conjunto y en media, le hemos incorporado el doble de capacidad alojativa de la que había, lo cual, bueno, pues genera, además en los edificios donde viven las personas, pues entendemos que genera una serie de retos, por no decir problemas en muchos casos. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, en muchos casos ya han regulado, lo que pasa es que esa normativa no se acaba de cumplir, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Gobierno ha dado un paso muy importante con la aprobación que entró en vigor de una cosa que tiene un nombre un poco raro, que es la ventanilla única digital de arrendamientos, que al final lo que persigue es que plataformas digitales, que son las las que permiten este negocio, pues al final solo se pueda comercializar aquello que tenga un número de registro porque sea legal. Yo creo que esto es, en un país desarrollado, pues muy obvio, pero en este caso, crucial. Y hay un dato que me llamaba la atención y no sé si invita a la preocupación, que es la inversión hotelera durante el año pasado. Cayó un 22%. ¿Por qué? ¿La inversión? Sí, inversión hotelera en España cae un 22% en 2024. Y eso es lo ha dato publicado nuestro, la consultora Colliers, lo publicaba justo también ayer en el día de ayer. Decía que de esa inversión, le doy el dato, el año pasado fueron 3.300 millones de euros, el anterior 4.300 millones de euros, y dice que de esos 3.300 el 58% era inversión nacional doméstica, pero ha bajado un pico a doble dígito, y a mí eso me ha llamado la atención. ¿Usted cómo lo interpreta? Bueno, a ver, nosotros destacábamos ayer que uno de los rasgos que ha permitido el crecimiento de la actividad turística y sobre todo de un aumento del gasto de los turistas más que de la afluencia era que en los últimos años ha hecho un esfuerzo inversor enorme. Esos datos que menciona, al final son los datos de 2023 en el que el turismo fue el sector hotelero fue el sector donde más creció la inversión, y España se situó como el segundo país de mayor inversión hotelera del mundo, ¿no? Lo cual es una cosa atípica porque realmente no suele ser lo normal. Entonces, bueno, yo lo interpreto como un proceso de normalización, aunque nosotros ayer en la rueda de prensa, una de las llamadas que hacíamos a las administraciones públicas y al gobierno especialmente es establecer un marco de fomento de la inversión para que ese fenómeno se mantenga, porque es verdad que en 2024 la inversión pues se ha resentido, pero sobre niveles muy altos. Es decir, no estamos en un desplome de la inversión, por decirlo claramente. ¿Qué significa un marco que favorezca la inversión? Pues, en primer lugar, la agilización de los procesos administrativos. Uno no se puede hacer a la idea de lo que se tarda una vez que has decidido hacer una inversión, y no solo desde el punto de vista de un establecimiento alojativo hotelero, sino aquí estamos hablando de inversiones en elementos que también afectan mucho a la calidad de la propuesta turística, que son propuestas de ocio, propuestas comerciales, propuestas de restauración, y desde que uno toma la decisión de inversión hasta que consigue las licencias correspondientes y lo pone en marcha, bueno, pues la verdad es que los tiempos actuales dependen de cada territorio, pero suele ser intensos. Y luego un marco fiscal que fomente la reinversión de los beneficios en los activos que están localizados en el territorio español, porque entendemos que ahí hay un ejercicio muy importante, sobre todo en los destinos del litoral, del reposicionamiento y la renovación de una oferta que se construyó hace ya muchos años y que requiere un ejercicio de actualización y de puesta en valor. Para este 2025, ¿su previsión, Óscar? Pues bueno, la previsión es buena. Nosotros lo analizamos en términos del conjunto de la actividad turística. Siempre que se habla de turismo parece que las previsiones o los datos solo hay que hacerlos sobre el turismo extranjero, pero el turismo español también viaja, y de hecho es muy relevante. Y luego hay dos elementos cruciales, como es también la inversión y el gasto que se realiza por parte del sector público
de todo lo que los economistas no entendemos que es el PIB turístico. Y la previsión para el año 2025, después de haber crecido un 6,5% en 2024, es que crecerá un 4%, ¿no? Dentro de una tendencia, bueno, pues a la normalización, ¿no? Porque es verdad que las tasas de 2022 y 2023 pues eran unas tasas más de recuperación después del desplome de la pandemia, con lo cual crecer un 4% sobre un año que ha sido bueno, yo creo que son buenas noticias. Lo que pasa es que introduce un reto, como decía, de cómo gestionar ese crecimiento y hacia dónde dirigir ese crecimiento, ¿no? Ayer también hacíamos una llamada a que el Gobierno de España acabe de aprobar una estrategia de turismo para 2030 que lleva elaborando y que entendemos que es más necesaria que nunca. Muy bien, pues Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Celtur. Enhorabuena por los datos y nada, seguir trabajando. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Oye, no sé de los datos sobre el sector turístico, los retos, los pisos, la inversión. ¿Algún apunte, Romera? Bueno, yo creo que al final el turismo es uno de nuestros grandes potenciales, ¿no? Y realidades de lo que es nuestro PIB, lo has dicho tú, ¿no? Yo le hubiese preguntado al vicepresidente de Celtur, más que la inversión en hoteles, cómo va, hacia dónde va, ¿no? España en cuanto a creación de valor de turismo, cuánto es la recaudación que conseguimos con los turistas y sobre todo con ese casi 5% que ha dicho de crecimiento, si llegaremos este año a 100 millones de turistas, ¿no? El otro día leía un informe que decía que España en no mucho tiempo va a llegar a 110 millones de turistas y la verdad es que eso nos colocaría posiblemente en la primera superpotencia del mundo en turismo. Francia ha subido del 2023 a 2024 2 millones de turistas y nosotros hemos subido entre 9 y 10 millones de turistas, con lo cual, bueno, pues España la verdad es que es un acicate espectacular para la generación de valor en lo que es el negocio turístico, ¿no? Y lo que hay que intentar es conservarlo, hacer políticas de financiación, políticas de inversión coherentes, estructura de valor y al final, en el fondo, tenemos una diversidad turística espectacular y España es una marca con un grandísimo poder, ¿no? en el mundo. David. Me ha gustado a mí la intervención, sí, me ha gustado mucho lo que decía y me ha gustado mucho cómo lo ha dicho. Un poco que añadir, ¿no? El turismo, la principal industria de España. Un plan del gobierno para el 2030, pues me gustaría mucho echarle un vistazo a ver qué es exactamente lo que dicen. José Ramón. Hombre, yo creo que el turismo es un sector donde se crea empleo muy rápido. También es un sector volátil porque hay determinadas cosas, una guerra, un tema climático, etcétera, puede hacer que el turismo se desvíe a otros países, pero no cabe duda de que es una manera eficaz de crear empleo. A mí lo que me ha llamado la atención es que en un momento dado parece que el turismo, lo ha dicho muy suave el entrevistado, concita una serie de irresponsabilidades, sobre todo por parte del gobierno. No hay que olvidar que el presidente del gobierno no se le ocurrió otra cosa que mencionar a una empresa privada, Airbnb, en su discurso. O sea, ahora resulta que el turismo tiene culpa de que en España no haya vivienda. Bueno, los pisos turísticos... Sí, en los centros de algunas ciudades. Claro, ilegales, ¿no? Pero los pisos turísticos, que esto es una cosa de la que hemos hablado, los pisos turísticos añaden capacidad. Que esta es la madre del cordero. O sea, que si te fijas no dicen, bueno, lo sencillo sería que a partir de hoy se prohíben los pisos turísticos. Y el gobierno tendría la capacidad para hacer eso. No se puede tener un piso turístico. En España está prohibido Airbnb. Ya está, se acabó. De un día para otro. No se puede demonizar el turismo porque es uno de los pilares fundamentales de la economía. Claro, pero date cuenta que los pisos turísticos de esta plataforma, de cualquier otra que hay varias, no es la única, lo que añade es capacidad de turistas. Y los turistas traen riqueza. Esa es la madre del cordero, por eso nadie le mete mano del todo. Ahora dicen, bueno, pues entonces vamos a convertirlo, vamos a pagar impuestos como si fuera un negocio. Pues yo estoy parcial, yo me gusta, ya sabes que no me gustan mucho los impuestos, pero me parece que tiene cierto sentido. Me voy a publicidad, a la vuelta, 2-3 cositas importantes. Hoy el tema de la central de Almaraz está a punto tic-tac de apagarse uno de los 2 reactores. Oye, en Japón están haciendo todo lo contrario y justo ahí en el centro, en Fukushima. Oye, hoy leía también que en España se están fundando más empresas, pero que son más pequeñas. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Vaso medio vacío, vaso medio lleno? A ver, Romera ya me está subiendo la ceja. Publicidad y me lo contáis. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, cuéntame, lo del reactor nuclear es todo lo de Almaraz. O sea, Almaraz produce el 7% de la electricidad de toda España. Bueno, la energía nuclear es el 20%, Almaraz son 2 reactores, pues es muy fácil hacer las cuentas, sí, probablemente sea... Y uno está previsto para 2027 y el otro para 2029. Claro, son 2 reactores lo que hay en Almaraz. Pero es que hay muchas más implicaciones. En primer lugar, a mí me sorprende, yo he echado unos números con datos del Ministerio de Transición Ecológica. Vale. Por cierto, se llama Transición Ecológica y Reto Demográfico, que yo no lo sabía. Y eso del reto demográfico pensaba que será fomentar los nacimientos o que haya más gente. Pero no, es como una especie de equilibrio territorial, investigando. Bueno, pero sí, ese equilibrio... sí, pues es fíjate, como pues yo también estaba equivocada. que todo el territorio español tenga igualdad de prestaciones o algo por el estilo, ¿no? Cosa que no es verdad, pero bueno. En España hay 7 reactores, 2 en Almaraz, quedarían 5. ¿Dónde están los 5 restantes? 3 en Cataluña, no hay que olvidarlo, y otros 2, bueno, en Castilla-La Mancha, por decirlo rápido. Cerrar estos 2, según datos del Ministerio, cerrar un reactor cuesta aproximadamente, no es nada fácil calcularlo, porque está todo mezclado, los residuos de alta densidad, de baja densidad, 4.500 millones de euros cuesta desmantelar un reactor. 4.000. Y hacer uno nuevo cuesta 4.500. ¿Sí? Entonces, claro, el modelo japonés, que es el que tú decías, es que yo creo que es la buena noticia para mí del día. O sea, Japón, el único país que sufre un accidente real nuclear, porque lo de Chernobyl fue un accidente, pero por negligencia, lanza su plan nuclear. Había paralizado todo, se ha convertido en uno de los primeros importadores de carbón y de gas, lógicamente, para soportar esa demanda, y entonces relanza su plan nuclear. Japón tiene 33 reactores. 33. Tiene una central de 7 reactores. Zaporilla en Ucrania tiene 6. En España no pasamos de 2. Entonces, como digo, cerrar esto en España es una barbaridad. Es una barbaridad porque ¿qué ha hecho Japón? Fijaros lo que ha hecho Japón. Ha rehabilitado ya 14 centrales, va a rehabilitar todas para extender la vida útil. Mira, estoy leyendo que el cierre de Almaraz amenaza el suministro eléctrico de Madrid, no creo que sea para tanto, ¿no? Y eleva los costes del resto de las centrales nucleares. ¿Puede llegar a tanto? Sí, claro. ¿Sí? Claro, porque pues yo creo que en distancia, esto está al norte de Cáceres, Almaraz, en distancia probablemente sea uno de los primeros suministradores de electricidad a Madrid, claro. Por entrar en perspectiva, vamos a ver. Hay una cosa que se llama capacidad instalada, que es cuánta energía puede producir un país en un momento determinado, ¿sí? Entonces, en España tenemos una capacidad muy alta con energías renovables, sobre todo fotovoltaica, pero también eólica. Y somos una potencia mundial. Y es verdad, generamos un montón. Y es verdad, tenemos capacidad para generar todavía mucho más, pero, claro, a veces no hay viento y a veces no hay sol. Y entonces no generas electricidad. Y, claro, la demanda es constante. Hay picos, por supuesto, la demanda es constante. Entonces, tiene que haber algo que se llama energía de respaldo. Y energía de respaldo es la energía, los medios que te proporcionan energía, cuando tu energía principal, que en el caso de España es renovable y es magnífico, no aparece, no la tienes, ¿no? Bueno, las energías de respaldo son fundamentales porque ahí es donde están verdaderamente las emisiones de carbono, etcétera. En España las energías de respaldo normalmente son por gas, es decir, quemamos gas, bueno, José Ramos lo sabe mucho mejor que yo, muy bien, quemamos gas, con que quemamos agua, vapor de agua, turbina, etcétera, generamos electricidad. Si quitamos las nucleares, emitimos más CO2. ¿Me quiere explicar exactamente alguien dónde narices está la ventaja para España? Que dependemos de terceros, como el caso de que tengo que importar gas de países que en algunos casos ni siquiera son aliados de España,
y no tengo ningún tipo de independencia versus las nucleares, que tienes que usted que comprar uranio. Bueno, tengo que comprar uranio a países aliados, o por cierto, España también produce uranio. O sea, que ¿dónde está exactamente? O sea, ¿dónde está? ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué o sea, España es el único país de Europa que va a suprimir la energía nuclear. Alemania en su momento y ahora España. Y el resto es todo lo contrario. Francia está creando más, hay unos cuantos países que no tienen y se están planteando. Hay nueva tecnología nuclear, hay un nuevo tipo de reactores, hay reactores que son modulares. O sea, hay un salto tecnológico increíble en los últimos 10-15 años con respecto a la energía nuclear, y España de repente se desengancha. Y es el 20% de la energía que producimos. Y Almanaz es el 7%. Pero de todo lo que se produce en España en todo el año. Es de locos. España se desengancha sin tener alternativa. No, claro, sí. Ya, porque yo te digo cuál es la alternativa. Nuevos reactores y tal, comercialmente no están listos todavía. Esa es la realidad. Disculpadme, y pero luego vamos. No ha acabado con Japón. Japón no solo rehabilita los 33 reactores que tiene, sino que está construyendo 3 más. Claro. Bueno, y por no hablar de otros países que todavía lo tienen más claro, como son China, ¿no? Con esa capacidad que el otro día leía. Había 100 y pico reactores ya preparados para poder empezar a gestionarse, ¿no? Y lo que es increíble es que aquí lo que sea es nuclear, no me imagino que por razones de seguridad. Y entonces tenemos a nuestro vecino Francia, lleno de reactores en el sur de Francia, que si hay un escape nuclear, si es que lo hubiese, que además, por supuesto, yo creo que como bien decíais, hay cada vez mejor lo de nucleares, no gracias a aquella campaña que sufrimos. No hay que olvidar cuando llega el PSOE en el año 82 con Felipe González, crea el parón nuclear. No hay que olvidar que Valdecaballeros, que era una central en Badajoz, con todo el equipo comprado, lo tuvo que revender. Lemoniz se puede discutir, había un tema de terrorismo, pero no hay que olvidar todo esto. No hay que olvidar el nucleares no gracias. España firma el Tratado de Proliferación de no proliferación de armas nucleares. ¿Sabéis en qué año? En 1987. Lo firma el gobierno de Felipe González. Fijaros qué tarde. O sea, yo creo que esa campaña de nucleares no gracias tenía algún componente más que la seguridad. Efectivamente. Tenía algún por ejemplo, político, que España no tuviera centrales nucleares, no tuviera residuos nucleares para que no haga lo de las batidoras de los iraníes. Hace mucho tiempo que quedó demostrado que la campaña que hubo en toda Europa de nuclear no gracias, imagino que la gente se imagina, o sea, tiene en la cabeza aquella pegatina famosa donde aparecía una pegatina de color amarillo con un sol rojo en el centro, con nuclear no gracias, tal cual. Estaba sufragado por la Unión Soviética, es decir, estaba sufragado por el KGB, que por supuesto le interesaba que en Europa la producción de energía no estuviera vinculada a la nuclear, que es mucho más independiente, mucho más rica y mucho más eficiente que Margas. Pero con independencia de todo esto, el tema está en cuál es el plan. O sea, muy bien, somos el único país del mundo que va contra corriente. Pero además sin diálogo. O sea, es decir, esto es una cabezonada, por llamarlo rápido, del Ministerio, de que hay que cerrar y me he comprometido a cerrar y las voy a cerrar. Mira. No, sobre todo con un país como Japón, que tiene 2 tsunamis, terremotos, y siendo una actividad sísmica la que tiene importante, pues Fukushima, ya lo has visto, ¿no? Lo has dicho tú en las noticias. A mí me parece increíble que en el pool energético no tengas una base de respaldo que entienda que evidentemente el viento va o no va, la luz va o no va, y la calor va o no va, ¿no? Es decir, necesitas algo que evidentemente por la noche podamos tener energía, y ese equilibrio ese que yo creo que en el fondo no se tiene claro, ¿no? Y luego incluso la productividad nuclear, ¿no? Al final lo que tenemos que pensar es qué implica, ¿no? El desmantelar un reactor nuclear, cuando lo que habría que hacer, yo creo que es posponerlo, ¿no? Hay múltiples reactores en el mundo que se han pospuesto y que lo que se han hecho es rehabilitarse y volverse a dar, en el fondo, la prórroga como sistema. A mí me parece increíble que no haya una razón de peso, más allá que, ya digo, que esa componente de inseguridad, cuando nuestro vecino Francia pues tiene 40 reactores nucleares, y además en el sur de Francia, que evidentemente, como no fuese a soplidos, no sé cómo íbamos a evitar esa supuesta lluvia radiactiva, ¿no? Que es lo cual, a mí me parece... No sé, a mí me parece que esa no explicación, o yo me acuerdo cuando Ana Pastor, ¿no? Y decía eso de hay que intentar darle un equilibrio a la parte energética, porque evidentemente no tenemos capacidad para poder estructurar renovables per se sin darle continuidad a la energía, y eso lo que hay que intentar es ponerlo en valor, ¿no? Es decir, que... Mira, la central nuclear de Alcalá es una central nuclear que no es de última generación, no es moderna, es cierto, es un modelo americano. Hay varias centrales en Estados Unidos que son exactamente iguales, el mismo proyecto de la central nuclear de Alcaraz,
que las acaban de duplicar su tiempo de uso, su vida útil. La acaban de duplicar, es decir, que vencería probablemente dentro de 10 años y han hecho que van a estar funcionando hasta el año 2050 y tantos, creo que 2061, 2058, algo por el estilo. Y sin ningún tipo de problema, y créeme, en Estados Unidos hay algo de lo que se preocupa es de la seguridad y especialmente la seguridad nuclear, donde son los que se han creado todos los protocolos. Y dos, todo el tema de residuos, etcétera, yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando, en X hay un operador nuclear que se hace llamar operador nuclear, que es una persona que se dedica a difundir un poco las bondades de la energía nuclear. Y te explica, eres operador nuclear, y te explica exactamente qué es lo que ocurre con los residuos, cómo es la verdad de los residuos, tal y cual. Y te desmantela completamente esta imagen generalizada que tenemos de que la energía nuclear es hiper peligrosísima y una muerte segura y tal y cual. Es mentira todo. ¿Cómo se llama la cuenta? Operador nuclear. Vale. De verdad, echarle un vistazo, porque es de verdad que hace una difusión fantástica. Oye, me voy. Parada publicitaria a la vuelta. Se fundan más empresas, pero son más pequeñas. Esto es bueno, esto es malo. Y luego, buena noticia económica de la semana. Tú ya me la has pasado. Oye, buena nota, me ha gustado. Bueno, claro. Pero al resto quiero ver, a ver cómo habéis empezado el año. Publicidad, vamos. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Un día, una nación, el retorno de un presidente. Este 20 de enero no te pierdas la investidura de Donald Trump. Acompáñanos en un programa especial donde analizaremos su impacto y legado. A partir de las 7 de la tarde en Visión Global, con Marta Isern. Kamala, you're fired. Get the hell out of here, you're fired. Donald Trump, el hombre que redefinirá la política global. We will drill, baby, drill. We're gonna drill. Comienza una nueva era en Estados Unidos. ¿Te lo vas a perder? En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy con Manuel Romera, con David Censi y con José Ramón Álvarez. Oye, ¿qué me cuentas de todas las empresas? ¿Me dices a mí? Sí, a ti te has tocado, porque te voy a hacer un poco plug. Lo de la manzana te está afectando. Sí, hombre, me voy a tomar un bocadillo de tortilla en cuanto salga. Por supuesto, panceta, lo mínimo. Pero, no sé, yo creo que el dato es espectacularmente bueno, ¿no? Es decir, tenemos el mejor noviembre en creación de empresas en 17 años en España. Y hemos creado 10.000 empresas más. Con lo cual eso... Y luego cuando decías tú lo del capital, eso es un poco demagógico, porque al final el capital medio... El capital medio de las empresas. Sí, el capital medio de las empresas españolas son 50.000 euros, que es un 19% menos de lo que era un año antes. Eso no es una gran cantidad, sobre todo teniendo en cuenta que se han incrementado brutalmente el número de empresas, con lo cual yo creo que al final lo que hay que pensar es que se está también creando. Y a ver cuánto viven, ¿no? A ver cuánto duran. Y saber cuánto duran, exacto. Claro. O sea, pero se han creado poco más o menos, casi una de cada 5 son seguros, inmobiliarias o banca, y casi otra de cada 5 es sector comercio. Pero al crearse, sobre todo que sean empresas pequeñitas, tienen más capacidad de, hasta luego Lucas, de al tercer año o no llegar en el tercer año. Sí, claro. Bueno, eso también tiene su doble lectura, ¿eh? Las pymes lo que son es mucho más rápidas, mucho más gestionables, mucho más competitivas, y evidentemente en España cuando nos hemos metido que nuestro tamaño medio de empresas es demasiado pequeño, yo no lo veo tan claro que eso sea una amenaza o una debilidad en todo caso, sino que tiene sus partes positivas
y sus partes negativas. Nosotros también lo que tenemos es un componente familiar en las compañías que al final también lo que genera es muchísimo empleo, muchísima competitividad y de alguna manera también capacidad para poder competir dentro de nuestro entorno nacional, ¿no? Es decir, piensa en el sector turístico, hemos puesto como ejemplo al principio, ¿no? La cantidad de sector turístico que está generando desde los pisos turísticos hasta los pequeños hoteles rurales, hasta cualquier componente de lo que es la hostelería, ¿no? La hostelería, leía ayer, que podía significar hasta el 25% de la actividad, ¿no? En España, con lo cual yo no lo veo tan malo. Es decir, por ejemplo, una de las razones de que España pueda llegar a ser la primera superpotencia del mundo en turismo es la cantidad de establecimientos turísticos y hosteleros que tenemos. Madrid es un ejemplo grafiquísimo, ¿no? Decía, es la maravilla, ¿no? Decía David, la maravilla de ayer de ir por las Letras, ¿no? Por el barrio de las Letras, tomando una cervecita, ¿no? Pues al final ese equilibrio es el que yo creo que no está tan claro que las macroempresas sean necesariamente la mejor opción, ¿no? Bueno, no es una cuestión de mix. Yo creo que a ver, el dato lo que nos habla es de emprendimiento, ¿eh? Y, por cierto, no se crean muchas empresas con 25 o 30 empleados. O sea, normalmente las empresas empiezan por el tío que las monta y a lo mejor un par de socios que tienen algo de pasta y que son el comercial, el financiero y poco más. Así es como empiezan las cosas normalmente. Con lo cual, a mí el tamaño de las empresas que se creen me parece una excelente noticia, porque que haya emprendimiento o que haya gente que esté dispuesta a jugarse su dinero para montar una empresa y tener beneficio, esa es la base del desarrollo de la economía occidental, ¿no? O sea, eso es lo que ha hecho que el ser humano viva mejor. No hay ninguna otra solución. Cualquier otra que se ha probado ha demostrado ser mucho peor y además mucho más dañina para la vida del ser humano, con lo cual es una noticia fantástica. Me gustaría ver también si esto está vinculado o no está vinculado, o si hay una correlación con el incremento del número de autónomos, que debería. Y eso, además, tendría un efecto claro sobre la creación de empleo. Claro, alguien que se hace autónomo pues es un señor que inmediatamente deja de estar parado. Con lo cual, bueno, pues tendríamos ahí algo positivo. Yo creo que la cifra en sí misma no es ni buena ni mala, aunque tiene bastante buena pinta, y hay que ver un poco cuáles son las correlaciones que hay con otra cosa. ¿Tú qué dices, José Ramón? Yo creo que esto es buena noticia, primero porque el emprendimiento existe, y el emprendimiento se traduce en esto, en que se crean nuevas empresas. Y segundo, estoy bastante de acuerdo con Romera en el tema del tamaño. Se empieza con un hotel y acaba uno creando una cadena hotelera. Se empieza con un pequeño taller mecánico y acaba uno creando una multinacional de componentes de automoción. O sea que los emprendimientos dan lugar a empresas de tamaño mediano o incluso grande. Ya que me dais pie a decirlo, además vamos a tener claro que en España, en esta propia creación de empresas que estamos comentando, las compañías de más de 250 trabajadores se han incrementado un 20%. Es decir, que no necesariamente el hecho de que estemos diciendo que hay pequeñas compañías en España es que todas lo sean. Es decir, que también ha habido un incremento más que sustancial, incluso mayor que la media, de compañías de más de 250 trabajadores, con lo cual, al final yo creo que lo que está pasando en España es que España tiene un tejido productivo dedicado principalmente a la economía de servicios y a todo lo que son las utilities que tenemos a nivel mundial y a la banca, y de alguna manera pues eso también está haciendo y cuajando, ¿no? Y entonces ese turismo, ese sector financiero, ese sector comercial y esa hostelería es lo que en España está dando grandes resultados. Es una pena haber escuchado a ministros en España que decían que poco menos que el sector turístico era de segunda división. No, lo siguen diciendo. Que la verdad es de broma, ¿no? Es decir, al final el sector turístico es lo que cualquier país quiere tener. Porque es generación de empleo, generación de riqueza, generación de nombre, generación de movimiento. No queremos turistas. Los turistas son un problema en Barcelona, de verdad. Hay una polémica en un país de camareros y de albañiles. Claro, no es que, pero sin embargo, fíjate que es un país. Pero España, el sector primario nos lo estamos terminando de cargar. Y el sector secundario no lo tenemos que cargar. Es decir, no hay industria, no hay campo, no hay nada, y solo el turismo. Entonces, de repente, el turismo no, bueno, que está bien, pero el turismo no es bueno. Entonces, es que el turismo suena a camarero, ¿no? Y entonces lo que hay que decir es una última cosa, y es, de las 30 cadenas hoteleras más importantes del mundo, 6 son españolas. En cuanto le he dicho, el bocadillo de panceta te has animado. Sí, Oye, buena noticia económica. Yo diría, me quedo con que Iberdrola invertirá 100 millones para mejorar toda la red de energía dañada por la Dana en esa gente que ha pasado tan mal momento, ¿no? Con el tema de la Dana. ¿Tú qué dices, David? Bueno,
Hay un sector que a mí ya sabéis que yo soy un fanático del sector de la defensa, pero hay otro sector que está vinculado también, que es el aeroespacial, que a mí me fascina, porque además yo me he criado con la historia del astronauta, como decía yo, desde pequeñito. Esta semana ha despegado el New Glenn, el nuevo supercohete de Blue Origin, y esta noche ha despegado el Starship, que ha sido un poco chapucerillo. O sea, estamos en plena carrera espacial, pero en este caso con iniciativa privada. Por cierto, hay una empresa española que se llama PLD Space, que es una empresa fantástica, la conozco, pero fantástica, súper interesante, y esto va a ser súper interesante el resto del año. Que nos vamos. David Enche, Manuel Romera, José Ramón Álvarez. Un placer, os veo en forma. Manzanita. Por la dieta. Hay que decirle a David que los 2 cohetes esos han caído de nuevo a la Tierra. Lo digo para que por favor, se le vio demasiado optimista. No, iteración, no pasa nada. Hasta por el viernes, adiós. Buen día. Adiós. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Habrá tiempo estable en la zona atlántica con cielos despejados, pero en el Mediterráneo habrá inestabilidad por una dana y una borrasca. Se esperan lluvias y tormentas en Baleares, la costa este de la península, el estrecho y Melilla siendo fuertes en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Podría nevar débilmente en montañas del este y Mallorca con cotas bajas de 700 a 1200 metros. Las temperaturas subirán en el norte y bajarán ligeramente en el sur, con heladas en zonas de montaña, el noreste y la meseta norte. Y además habrá vientos fuertes del noreste en Baleares y la costa mediterránea. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. El mercado viene con una ligera subida al futuro del IBEX 35. Gana un 0,2%. Por lo tanto, parece que vamos a apuntalar las subidas del conjunto de la semana. El IBEX 35 cerraba el pasado viernes en 11.720 puntos. Hoy, tercer viernes de mes, por lo tanto, primer vencimiento del ejercicio de opciones y futuros. Tenemos datos de China que han dado optimismo, especialmente el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, el 5,4%, superando las previsiones del mercado. En España contamos con la publicación de la deuda de las administraciones públicas según el protocolo de déficit excesivo. También vamos a conocer indicadores de actividad del sector servicios y las cifras de negocios en la industria y lo más destacado, el dato final de IPC de la eurozona
zona de diciembre. En Estados Unidos, hoy jornada de tranquilidad, no hay referencias importantes en la agenda. Tenemos la prima de riesgo en 66 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,16%. En Europa vienen los futuros con subidas moderadas. El que más avanza es el de la bolsa parisina, rebote de medio punto porcentual. El del DAX sube un 0,33%. El del Eurostock un 0,30 y también el de Londres empieza a animarse subiendo por encima del medio punto porcentual. ¿Qué tenemos hoy? Pues en cuanto a la macro, ventas minoristas en Reino Unido del mes de diciembre, caída del 0,3%, se esperaba un avance al 0,4%. Y en cuanto a compañías que tenemos en el foco, sector minero en el Reino Unido, y es que hay dos protagonistas, Glencore y Rio Tinto, porque según Bloomberg están discutiendo una posible fusión. Y tenemos también abierto un nuevo episodio en el culebrón con el Commerzbank, Unicredit, y se mete un tercer nombre, Barclays. Ha adquirido el 16% de Commerzbank. Según los rumores, el banco británico actuaría por cuenta de un cliente. Y también vamos a estar pendientes de una asociación que implique Unicredit con Ferrari. Muy bien, más cositas que tienes. Mirando a los futuros americanos, también anticipan una apertura en positivo con avances al unísono en torno al 0,2%. En cuanto al mercado de materias primas, tenemos al crudo Brent y al West Texas subiendo un 0,6, $81,77 para el barril de referencia en el viejo continente. El crudo West Texas, $78,41. Divisas cruce euro-dólar, 1,0286. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperar? ¿Qué es importante? Viene con ligera subida, recogiendo los datos de China. Sí que el PIB ha alcanzado el 5% en el año, sobre todo por el sector exportador. Además, en el cuarto trimestre parece que se ha acelerado algo más el crecimiento, hasta el 5,4% interanual, sobre todo recogiendo los últimos estímulos económicos, pero que son insuficientes para dinamizar el consumo privado y el sector inmobiliario, que han tenido datos malos en el mes de diciembre, con inversión en propiedades cayendo un 10% y con los precios de la vivienda que siguen cayendo también. Hoy vamos a conocer en la eurozona el dato final del IPC. No se espera que haya sorpresas y esto debería permitir al Banco Central Europeo hacer la primera bajada de tipos el 30 de enero. Sí que van a bajar más los tipos, desde luego, en Europa que en Estados Unidos, y si vemos las actas de diciembre del Banco Central Europeo, sí que tiene confianza en alcanzar la inflación de 2% al final de año, y su preocupación es el crecimiento, y esto sí que puede motivar que haga la primera bajada en el mes de enero. Y importante, en Estados Unidos conocimos ayer la declaración del nuevo secretario del Tesoro, que compareció ante el Comité Financiero del Senado, y aunque no hubo grandes cambios, sí que manifestó que sí que se van a realizar los mantener los recortes de impuestos que vencían a final de año, la independencia de la FED muy importantes, y que apoya las nuevas sanciones al crudo ruso. Y muy rapidito, posible fusión Glencore-Rio Tinto, ¿cómo lo valora? Bueno, es una noticia que acaba de salir, habrá que ver las condiciones, sería una concentración bastante relevante, pero lo que sí que estamos viendo es que estamos en una coyuntura en la que las operaciones corporativas parece que va a ser un año en el que vamos a tener bastante de ellas. No tenemos más datos sobre esta posible operación, pero no sería descartable. Muy bien, Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco, gracias, buen negocio. Gracias. Adiós. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción